Nos es grato compartir con usted recursos espirituales para su edificación personal. Bienvenido a su canal. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 6. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Para comprender mejor este pasaje, nos remontamos al capítulo anterior, el capítulo 13, en el versículo 33, en el que Jesús dice: Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Estas palabras de Jesús causaron gran estrago en los 11 discípulos que están presentes en esa noche. Y pienso que Jesús pudo ver en sus rostros preocupación, frustración, angustia inclusive. Pero más allá de la visión física, Jesús ve sus corazones y les dice, para entrar ya en el tema de hoy, en el versículo 1, no se turbe vuestro corazón. En otras versiones esta frase está resumida en no se preocupen. En otra versión dice no se angustien. Y no es para menos la noticia de Jesús de que se va, y a donde Él va ellos no pueden ir. Esto causó no solamente tristeza, preocupación, angustia, tal vez una gran decepción o frustración por lo menos, en el sentido de que han pasado 3 años y medio con Jesús. Él les dice: síganme. Ellos dejan todo, le siguen a Jesús, y ahora Jesús dice: ¿saben qué? Yo me voy, y a donde yo voy ustedes no pueden venir. Y Jesús entiende, pero Jesús no solamente hace saber lo que el corazón de ellos sentía en ese momento, que era angustia, preocupación, sino que Jesús se encarga de darles el remedio. Y el remedio de Jesús está a continuación, cuando les dice: creen en Dios, crean también en mí. Bueno, fáciles las palabras para Jesús, pero difíciles para los discípulos, así como para nosotros también. Cuando alguna agenda no se cumple, cuando algo no da resultado o no sale como nosotros esperamos, cuando recibimos una mala noticia, nos preocupamos, nos angustiamos, nos frustramos también. Y solamente el tener fe es suficiente para cambiar ese estado de angustia, de preocupación, de frustración. Humanamente decimos no es suficiente, pero Jesús les demostrará: es posible transformar un corazón angustiado, preocupado, frustrado a un corazón en paz. El remedio de Jesús no es un remedio nuevo. Esto ya lo expresó Dios por medio del profeta Isaías al pueblo de Israel, desde luego con un enfoque diferente, pero tratando del mismo punto. Estamos hablando de cómo alcanzar la paz. Y en Isaías 26:3 dice lo siguiente: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Dice este versículo que Dios se encarga de guardarnos en completa paz, si es que de nuestra parte hacemos un trabajo. Ese trabajo es poner nuestro pensamiento en Dios y perseverar en ello, es decir, mantenernos enfocados en Dios, que nuestra mente esté enfocada en Dios. Desde luego a Dios no le vemos, pero podemos saber qué dice Dios, qué piensa Dios por medio de su palabra. Por esto es importante las Escrituras, no solamente el Antiguo Testamento o no solamente el Nuevo Testamento, todas las Escrituras. El apóstol Pablo dice en Romanos 10:17: porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. De tal manera que llegamos a un punto común, tanto este versículo del Antiguo Testamento con las palabras de Jesús, cuando dice: creed en Dios, creed también en mí. Tengan fe, confíen en mí, dice el Señor. Los apóstoles Pablo y Pedro
dan luz respecto de esta petición de Jesús, de mantenerse enfocados en Él por medio de la fe. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 10 versículo 5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1:13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esta frase, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, en la versión Nueva Biblia Viva, dice lo siguiente: por eso estén listos para actuar con inteligencia y tengan dominio propio. Estar enfocados en mente y en propósito hacia Dios. Y la segunda parte dice: pongan su esperanza completamente en lo que se les dará cuando Jesucristo regrese. Y aquí Pedro hace alusión a los siguientes versículos de Juan 14, versículos 2 al 6. Porque Jesús les dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Les hace saber a dónde va Jesús y qué es lo que va a hacer. Esta es la parte en la que Jesús cambia el enfoque de los discípulos para que quiten su mirada de lo terrenal y pongan su mirada en lo celestial. Entonces hace alusión a que Jesús va a la casa del Padre, va al cielo y va a preparar lugar para ellos. Dos cosas importantes. La primera es de que la tierra no es nuestra casa, el cielo es nuestra casa. Y Jesús lo que les trata de decir es: en el mundo somos pasajeros, tenemos una vida corta, pero volvemos a casa para estar juntos todos, y ya no por unos meses, unos años, o por un determinado tiempo, sino eternamente. En el verso 4 dice: y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ante la inquietud de Tomás de no saber a dónde va Jesús y tampoco saber el camino, Jesús es contundente y dice: yo soy el camino. No dice yo soy un camino como si hubieran muchos o se tratara de muchos caminos. Dice yo soy el camino. Está refiriéndose a la única manera de llegar al Padre es por medio de Jesús. Estas palabras de Jesús en realidad no cambiaron, no modificaron la mente de sus discípulos en esa noche, porque más luego ellos estarían huyendo para no ser apresados. Pedro le negaría 3 veces a Jesús. Y entonces fueron momentos oscuros, fueron unos 3 días difíciles para los discípulos, pero esto cambiaría cuando Jesús resucita y se presenta ante sus discípulos, y ellos pueden comprobar que todo lo que Jesús dijo era verdad. Y cuando le ven ascender al cielo, entonces estas palabras de Jesús de esta noche toman vida nuevamente. Jesús se va al cielo, le ven que se va al cielo. Por lo tanto, la promesa de Jesús es real. Jesús fue a preparar lugar para que donde Él está, ellos también estén. Y no solamente para sus discípulos, sino para usted y para mí también. Esta vida es pasajera, en esta vida hay sufrimiento, nos cansamos, nos angustiamos, nos preocupamos, pero tengamos fe en Jesús, en sus promesas, y saber que tendremos una vida mejor que la presente, en la presencia misma de Dios. Esto lo dice el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 21, versículos del 1 al 4. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará
Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. De esta manera describe Juan en su visión lo que es la morada eterna del creyente. Finalmente el apóstol Pedro, en primera de Pedro capítulo 5 verso 7, dice: echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Dos cosas nos promete aquí Jesús. La una es que si nosotros estamos trabajados y cargados, podemos poner nuestras cargas en él, nuestra angustia, nuestra ansiedad, nuestra preocupación. Y segundo, él tiene cuidado de nosotros. Y si él nos cuida, entonces ¿por qué debemos estar preocupados?